Hoy junto a mis compañeros hablaremos sobre el tema del aprendizaje social de Bandura en el tema principal, la motivación. La teoría del aprendizaje social, iniciativa del psicólogo Albert Bandura, el quien nació el 4 de diciembre de 1925 en la localidad de Mundare, en Alberta del Norte, Canadá. Finalizó su licenciatura en psicología en la Universidad de Columbia Británica en 1949 y en 1953 empezó a enseñar en la Universidad de Stanford. Hizo su primer libro en 1959, titulado La agresión adolescente. Albert Bandura fue el hombre que dio a conocer cómo las personas tenemos actitudes, acciones o reflejamos nuestra personalidad a través de la observación. Bandura nos ha explicado su idea de que el aprendizaje también se puede conllevar en un entorno social, sin recibir recompensas o castigos. Albert tiene varias especulaciones, como lo son la teoría del cognitivo social del aprendizaje, el aprendizaje por modelado o observación y la autoeficacia. En este caso, centraremos toda nuestra atención en la teoría sobre el aprendizaje por observación o modelado. Sobre la teoría del aprendizaje modelo de Albert Bandura, el cual habla sobre cómo las personas pueden adquirir alguna conducta o algún conocimiento sin mayor esfuerzo, sin ninguna dificultad, y de cómo las personas pueden adquirir algún conocimiento sin tener conocimiento previo de este. A esto me refiero como a cuando los niños pequeños suelen igualar o imitar las conductas o los comportamientos de las personas mayores, que al final de cuentas son personajes importantes dentro de la vida de ellos. Por ejemplo, los padres, hermanos mayores, primos mayores, etc. Y con lo de adquirir un conocimiento sin tener conocimiento previo a me refiero a como por ejemplo cuando los padres en casa suelen hablar con bastante un lenguaje ofensivo, por ejemplo utilizando garabatos. El niño, al normalizar esto, va a empezar a inculcar este lenguaje sin saber que este lenguaje está mal. Y al momento de hablar con otras personas, lo más probable es que utilice garabatos, lo cual al final de cuentas no es una actitud positiva para su edad, ya que estamos hablando de un niño. Entonces, con esto me refiero a adquirir un conocimiento sin tener conocimiento previo, porque él adquirió algo, pero a su vez no sabe que ese algo está malo. Para que Albert confirmara su teoría, llevó a cabo un experimento para demostrar que las conductas agresivas son aprendidas. Este estudio fue llamado el muñeco bobo. El muñeco bobo es un muñeco de plástico inflable que tiene una base sólida que al golpearlo vuelve a su posición inicial, no se cae. Bueno, esto fue en base a una película que hizo uno de sus estudiantes. En este filme se ve a una joven golpeando agresivamente a un muñeco bobo. La muchacha le pegaba, se sentaba encima de él y le daba con un martillo y le gritaba frases violentas. Bandura enseñó este video a los niños de una guardería y ellos saltaron de alegría al ver este tipo de acto. Después de eso se les dejó a los niños solos jugando con este muñeco y claro, había personas analizando, observando y anotando lo que ellos hacían. Al rato después, los niños imitan el comportamiento que había tenido la joven en el video. Gracias a este experimento, se dio a entender que los niños cambiaron su comportamiento, sin que hubiese inicialmente un refuerzo para incentivar esta conducta. A esto, Albert Bandura lo llamó aprendizaje por la observación o modelado. A su investigación, normalmente se le conoce como la teoría social del aprendizaje. Bandura establece que existen ciertos pasos para el proceso modelado y estos son: la atención. Para aprender algo se necesita tomar atención y si es que en esto hay dificultad o algún freno, va a resultar de manera fallida para algún tipo de aprendizaje. Por ejemplo, si estamos cansados o dormidos, nuestra atención va a ser menor y no vamos a tener casi aprendizaje. Esto también depende de los métodos y materiales que se utilicen a la hora de tomar atención. Por ejemplo, si vemos algo colorido, nuestra atención va a estar más enfocada. Si es algo aburrido, no vamos a tomar atención, por lo cual no vamos a aprender. Y nuestro interés va a ser nulo. Así lo aplicó Bandura en su examen de televisión e impacto a los niños. La retención. Aquí es cuando lo que hemos visto lo retenemos y lo guardamos en nuestro cerebro, como imágenes o descripciones verbales.
Una vez guardadas estas imágenes, podemos usarlas a nuestro modo y comportamiento actual. La reproducción. Aquí es cuando todo lo que retuvimos y vimos tenemos que aplicarlo a nuestro comportamiento. Por ejemplo, ver a alguien hacer un deporte y tener claro que si nosotros lo realizamos no va a ser igual. Pero a medida que lo practiquemos, quizás tengamos un buen desarrollo. Y aquí es cuando la imaginación fluye para lograr las cosas. Vamos con la motivación. Nosotros no haremos nada sin que nosotros estemos motivados a imitar o a hacer algo, ya sean buenas o malas razones para hacerlo. Y Bandura menciona algunos de estos motivos. El refuerzo pasado, que es el conductismo clásico, nuestra conducta clásica, normal, de todos nosotros. Los refuerzos prometidos, que son las cosas que nosotros podemos imaginar, las cosas que queremos hacer, las cosas que queremos imitar. Y el refuerzo vicario, que es percibir y o recuperar el modelo como reforzador. Todo esto ha sido considerado tradicionalmente las cosas que nos llevan al aprendizaje, aunque Bandura no los toma tanto como causantes, sino más como motivos, aunque las motivaciones negativas igual existen y son las que mencionamos a continuación. Estas son las que nos invitan a no imitar algo, que sería el castigo pasado, que es un refuerzo, una razón. Por ejemplo, un castigo pasado es un refuerzo. ¿Por qué? Porque cuando uno lo castigan, cuando tiene una mala experiencia haciendo algo, ejemplo, un niño acercándose a la estufa, lo toca, se quema. Ese es un refuerzo que le hace entender que no hay que volver a hacerlo, porque le va a doler. Castigo prometido. Este lleva a las amenazas. Por ejemplo, los castigos que nos pueden dar las mamás cuando somos niños, cuando, no sé, agarramos el control de la tele y lo tiramos lejos. La mamá que te puede decir, no lo vuelvas a hacer, o no te presto más el celu, no lo vuelvas a hacer, o no sales a jugar. Los castigos prometidos son este tipo de amenazas, que las mamás o alguien más nos dice, si vuelves a hacer esto, va a pasar esto. Y generalmente son cosas malas que a uno no es para su propia conveniencia. Castigo vicario es el no imitar un comportamiento porque ya viste a otra persona recibiendo su castigo. Bandura dice que el castigo en cualquiera de sus formas no funciona tan bien como el esfuerzo, y es más, hasta tiene la tendencia de volverse contra nosotros. En base al tema central, la motivación es clave en el proceso de crecimiento para el ser humano, ya sea para avanzar o progresar en su vida y como cosas o metas personales, y la importancia de esto debe ser demostrada desde la niñez. La motivación de los padres debe ser una clave esencial para proyectar estas en sus hijos y que puedan copiar este comportamiento. Bueno, y gracias a la teoría de Albert tenemos en cuenta lo mucho que influye nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, nuestras actitudes hacia los niños pequeños con los cuales compartimos parte de nuestro tiempo. Niños pequeños me refiero a hermanos, niños pequeños me refiero a primos, algún hermano de algún amigo, etc. Ya que su personalidad, al final de cuentas, se va a basar en nuestra personalidad o se va a basar en la personalidad de algún adulto mayor o otra persona mayor. Y por lo cual, en ese momento hay que tomarle el peso de cómo nosotros nos queremos mostrar hacia ese niño. En esta ocasión, mostrar nuestra motivación. ¿Por qué? Porque de esta forma le vamos a enseñar indirectamente al niño de cómo ser una persona motivada. Y así nuestra personalidad se va a ver reflejada de buena forma hacia el niño, otorgándole así la enseñanza de la motivación, que al final de cuentas es algo positivo y algo que con el tiempo lo va a ayudar tanto al niño pequeño como a mí, o tanto al niño pequeño como al adulto mayor. Bueno, y para finalizar, tenemos que caer en cuenta el cómo nuestros comportamientos y cómo nuestras actitudes influyen con las personas que nos rodean y cómo influyen en nuestro entorno. Esto Albert Bandura lo llamó el aprendizaje por la observación o modelado. En su investigación existen ciertos pasos que demuestran lo observado por Albert, teniendo como el más importante el concepto de la motivación. ¿Por qué? Ya que sin la motivación no podríamos hacer la mayoría de cosas que hacemos día tras día, como algo tan simple como levantarse de la cama, algo tan simple como imaginarse un futuro y querer lograrlo. Lo cual yo creo que la motivación es un concepto el cual hay que marcarlo desde la niñez, como en la adolescencia, como en la adultez, ya que si nosotros actuamos de manera motivada, podremos reflejar a nuestro entorno con esta actitud, lo cual al fin y al cabo llevará a consecuencias positivas para la vida de nosotros y para la vida del resto.